¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el horario en que nos sintonicen, según el horario que nos vean en esta nueva emisión de nuestro programa, de nuestro canal, Perspectivas al Desnudo. Hemos retomado el nombre de nuestra antigua denominación, Perspectivas al Desnudo. Hemos considerado que Zona Liberada ha cumplido su etapa y hemos dejado ahí en stand-by, en paréntesis, este nombre que hemos venido empleando para denominar a este espacio de debate histórico, político, crítica sobre la realidad social. Lo hemos dejado ahí y retomamos, como les digo, este nombre también a su vez polémico, ¿no? Pero a la vez también más amplio, ya que en esta nueva etapa queremos hacer un nuevo contenido, ¿ya? Pero siempre siguiendo la misma línea, la misma guía que nos caracteriza, de buscar la objetividad, de buscar la verdad. Sabemos que es una tarea difícil y sobre todo polemizar sobre temas, sobre momentos, sobre episodios de nuestra historia lejana, reciente y casi actual de la sociedad peruana, que es el eje principal de este canal, ¿no? Por ahí vamos a hablar también, va a haber momentos donde vamos a hablar acerca de la realidad mundial, como verán en nuestros anteriores programas, tenemos ahí conversaciones, entrevistas sobre lo que viene aconteciendo en el mundo, pero el eje principal es el ámbito peruano, nacional y principalmente político e histórico. Hoy día retomamos las transmisiones, retomamos nuestro programas hablando de algo bastante específico, bastante puntual, pero a la vez amplio. En mis manos tengo un libro, aquí está, titulado La Guerra de los 20 años. ¿A qué guerra hará mención este título? El autor, ya lo conocemos, ha venido colaborando con nuestro canal desde hace varios meses. Hemos tenido algunos programas ya con él. Es el sociólogo y doctor en filosofía Julio Roldán. Actualmente radica en Hamburgo, Alemania, Europa. Este es el título de uno de sus libros, uno de los últimos libros, podríamos decir, La Guerra de los 20 años. Acá en letras más pequeñitas abajo dice: un fantasma luminoso recorre la sociedad. Este libro fue publicado en el año 2020 por editorial Arte Idea. Arte Idea, una editorial peruana que viene publicando muchos textos de diversos ámbitos, desde las ciencias sociales hasta literarios, poesía, de todo. Pero este título de Arte Idea, de hecho que es muy recomendado, por lo menos desde este canal, porque nos permite conocer uno de los conflictos, como dice su título aquí, una guerra que, según el autor Julio Roldán, dura 20 años, ¿no? Lo que nosotros aquí en el Perú conocemos como el conflicto armado interno. Desde ya, un tema bastante polémico, un tema también bastante delicado a tratar por las connotaciones que tiene aquí en nuestro país. Entonces, quiero adelantar y quiero advertir que este programa dedicado hoy día a presentar este libro, y tenemos también al autor presente aquí en la sala, ¿no? En la sala de grabación, desde Hamburgo, desde Alemania, ya hacemos hincapié en que vamos a tratar objetivamente, ¿no? El tema aquí a tratar según el título planteado. Y qué mejor que nadie para poder explicarnos de qué trata, realizando también una invitación a la lectura de este libro, que desde luego tiene un carácter científico, riguroso, académico, intelectual, y vamos a darle la bienvenida nuevamente después bueno, varios meses. ¿Cómo está, estimado Julio Roland?
Buenas noches allá en Alemania. Bien, buenas noches. Es un placer estar nuevamente contigo en tu programa, así que aquí dispuesto a contestar las preguntas que tú me plantees. Excelente, Julio. En primer lugar, agradecerle por estar nuevamente con nosotros. En algún momento conversamos acerca de la importancia, ¿no? Y también de la necesidad de dar a conocer uno de sus, no sé si sería uno de los últimos, penúltimos títulos, producción de usted, ¿no? El libro que tengo aquí en las manos, La Guerra de los 20 años. Eh, ¿Qué lo motivó a escribir este libro y que haya sido publicado en el 2020? ¿Tiene algo de especial ese año para usted? ¿Significó algo? ¿Lo venía trabajando con bastante anticipación? Es un libro bastante voluminoso, dicho sea de paso. Es un libro de aproximadamente 500 páginas, bastante grande para hacer un material que consideramos pues que colinda entre la reflexión filosófica, histórica, sociológica y desde luego un análisis político de lo que aconteció en el Perú en los años 80 y parte de los 90. ¿Qué lo motivó, estimado Julio, a escribir este libro y a publicarlo aquí en Perú, ¿no? A través de Arte Idea Editores. Bueno, las motivaciones son varias. Eh, en un primer momento intenté tomar distancia del tema. Prácticamente durante 20 años no he tocado el tema. En ese lapso de tiempo he trabajado otros temas latinoamericanos, alemanes y un poco más generales. Pero después de 20 años, eh, algunas personas me escribían, otras personas me hablaban y hacían llegar sus inquietudes en torno al tema, motivándome que debería escribir, reflexionar sobre el tema de la guerra en el Perú y que ha pasado un regular tiempo que ya sería motivo, sería tiempo como para abordar el tema. Efectivamente, la distancia del espacio, del terreno, del lugar de los hechos y 20 años de, que habían pasado desde que yo considero que la guerra terminó en el Perú, eran lo suficiente como para tomar con cierta distancia, con cierta objetividad, retomar ese tema. Pero hoy me doy cuenta que definitivamente en la historia en general, 20 años no es nada. Y acá se me viene a la memoria, hace algunos años, algo así como 40 años atrás, le hicieron una entrevista a Deng Xiaoping. Y entre las preguntas que lo plantean es, ¿qué evaluación hace de la Revolución Francesa? Entonces Deng Xiaoping dijo, han pasado 200 años y en la historia 200 años es muy poco. En realidad 20 años de tiempo, de distancia, para entender lo que ha pasado en el Perú es muy poco. No obstante, motivado por estos hechos que te menciono, decidí escribir el libro y tratando de ser lo más objetivo posible, siempre recurriendo a la documentación. Por eso, para algunas personas seguramente aparecerá demasiado pesado por la cantidad de información que se recoge. Y además de eso, toda esa información dando una explicación lógica al fenómeno que nosotros analizamos. En este caso, lo que yo lo he titulado La Guerra de los 20 años, porque desde mi punto de vista, la guerra en Perú comenzó el año 1980 y terminó el año 2000. Creo que hay algunos estudiosos que coinciden en esto, aunque la mayor parte de la gente que estuvo comprometida en este caso, la gente que se reclama de Sendero, bueno, hablo de un sector, dicen que solo fue algo así como 12 o 13 años, que comenzó el 80 y terminó
con la detención de Abimael Guzmán. Yo pienso que el fenómeno trasciende a ese hecho y la fecha que podríamos poner son el año 2000. De todos modos, hoy sigo reflexionando sobre el tema y me parece que todavía no hemos logrado el tiempo suficiente como para realmente valorar, entender qué es lo que fue, qué es lo que significó la guerra dirigida por el Partido Comunista del Perú, más conocido como Sendero Luminoso, del 80 al 2000. Posiblemente en unos 20, 30, 40, 50 años, los estudiosos, los académicos, van a tener la distancia suficiente, los elementos de juicio más a la mano, cuando las llamas de esto, del conflicto, de la guerra, se hayan apagado para poder entender mejor este fenómeno. Hasta el momento, yo lo que conozco sobre el tema, con excepción, diríamos, de Luis Guillermo Lumbreras, no encuentro ningún estudioso de la realidad peruana que haya llegado a comprender más o menos a fondo el fenómeno. Y la razón fundamental es que la mayor parte de intelectuales peruanos no conocen el Perú, no conocen la realidad peruana, no conocen la historia peruana, no conocen las leyes que rigen el desarrollo histórico, económico, político, social de la sociedad peruana. Es por eso que no llegan a comprender a profundidad o en su real dimensión ascender. Correcto. Así que eso sería lo que se me ocurre para responder la pregunta que tú me has planteado. Así es, está bien, claro, todo intelectual, comprometido con su época, con su tiempo histórico, busca darle respuesta, busca entender, sobre todo comprender lo acontecido, ¿no? Y sobre todo aquí en Perú, las repercusiones de este hecho histórico con grandes secuelas hasta el día de hoy, ¿no? Podríamos decir incluso que las heridas de ese conflicto, que usted lo llama la guerra de los 20 años, esas heridas aún siguen abiertas en una sociedad bastante, eh, se puede decir, atada también de manos y atadas también prácticamente cerrada en la boca, porque hay que tener mucho cuidado a la hora de tratar estos asuntos, porque hay una especie de negacionismo frente a lo que ha ocurrido y que desde la versión oficial, desde ese Perú oficial que usted llama en su libro, este Perú, ¿no? Burgués, ¿no? Desde las clases dominantes, se ha restringido incluso a tratar de discutir este tema, de debatirlo, y por ahí ya viene el veto, ¿no? El veto, la limitación, que solamente una verdad, como usted también lo titula o lo llama en el libro, cómo el poder ha venido construyendo una verdad, ¿no? Pero bien, el libro está dividido en tres capítulos, ¿no? Tres grandes capítulos. El capítulo 1 prácticamente son todos los antecedentes al hecho central, ¿no? Desde la guerra de la conquista, la guerra con Chile, el levantamiento aprista, se dedica varias páginas, 30 páginas, al levantamiento aprista de 1932. Luego vienen los años de hechos y no palabras, el gobierno de Odría, el militarismo, de la violencia imposada a la violencia razonada, una reflexión en torno también al concepto de violencia. Y aquí encuentro que uno de los hilos conductores de nuestra historia, ¿no? De nuestra historia nacional, es justamente la violencia. Julio, la violencia es parte de la historia peruana. Es lo que usted afirma aquí en el capítulo 1. ¿Qué nos puede decir al respecto? Eh, bueno, no solo es parte de la historia peruana, es de la parte de la historia universal, pero Exacto. centrémonos en Perú concretamente. Ajá. Veamos los hitos más importantes en la historia del Perú, de lo que se llama Perú, porque el Perú recién aparece hasta con la palabra, diríamos, en la última etapa del virreinato y comienzos de la República, porque antes era el virreinato del Perú, pero como país, como lo conocemos. Desde antes de los incas, ya hay estudios como de Valdemar Espinosa,
los estudios de Luis Guillermo Lumbreras, que demuestran cómo la violencia era parte de la vida en esa sociedad que hoy ocupa ese territorio llamado Perú. Simplemente hay que ver las representaciones en Chavín o en los Huari para poder entender que la violencia fue parte consustancial a su desarrollo. En el caso de los incas es mucho más claro, es mucho más evidente, pero vayamos al hito fundamental que cambió en alguna forma la historia de esta parte del mundo, o concretamente de Sudamérica, es la conquista. La conquista fue un fenómeno eminentemente violento. Luego vamos a ver que se instaura el virreinato, la colonia, y en ese proceso también ha habido respuesta por parte de los, diríamos, de los nativos o de los sectores que no directamente tenían el control del poder. El hecho más grande, más importante en todo este proceso que más se conoce es el de Tupac Amaru en 1780. ¿Y quienes combatieron a Tupac Amaru? Fueron los mismos indios. Y quien encabezó la lucha en contra de las huestes de Tupac Amaru fue un indio llamado Mateo Pumacahua, que años después aparece como precursor de la independencia, pero fue el más rudo, el más, no quiero utilizar el término salvaje, brutal en la represión contra las huestes de Tupac Amaru. Entonces ahí también hay una constante. Los que han reprimido a los levantados, en este caso, las huestes de Tupac Amaru, fueron los mismos indios naturalmente utilizados e instrumentalizados por el poder colonial. Seguimos nosotros y vamos a ver que la independencia, eso del 28 de julio fue una estafa, eso fue una mentira. Eso ya lo han demostrado trabajos históricos, sociológicos, como el hecho por Roel, el trabajo que ha hecho Julio Kotler, demostraron que eso fue una estafa realmente. Pero nos preguntamos, ¿por qué el virrey La Serna deja la Plaza de Lima a San Martín? Porque ellos sabían que su fuerza, su resistencia estaba en la sierra. Por eso se desplazan a Junín y luego se desplazan a Ayacucho. Porque ¿quiénes eran los que apoyaban a la corona y a los realistas y al ejército realista? La inmensa mayoría fueron indios. Ellos, incluso en el norte del Perú, por esos años, concretamente en Otusco, en La Libertad, bajaron y tomaron la ciudad de Otusco gritando: ¡viva el rey y su corona! ¡Muera la patria ladrona! Es decir, ellos han tenido una acción muy importante en contra de la independencia, en favor de la corona. Y termino mencionando un hecho muy violento también en la zona de Huanta, en las comunidades siquichanas. Ellos estuvieron 10 años en lucha de resistencia en contra de la independencia. E incluso tienen un general, el famoso general José Antonio Huachaca Nadala, que si tú ves en internet vas a encontrar que en esa zona ellos lo tienen como su general. Hasta la actualidad es su máxima representación y orgullo. Ese señor dirigió a un grupo de indios y resistió a la independencia 10 años. Vemos posteriormente hay otros hechos que cuando los de abajo se han levantado, las clases dominantes siempre han utilizado a los mismos, es decir, a los mismos campesinos indígenas para reprimir a los levantados. 1885 en Ancash, cuando se levantan los indios de las comunidades en contra del impuesto a la sal, encabezados por Atuspari y Ayuchu Pedro. ¿Quiénes fueron los que traicionaron? ¿Quiénes fueron los que combatieron a los mismos indios? Fueron los indios. Entonces,
vemos nosotros en ese proceso hasta llegar ya en los años, en el siglo XX. Recuerda lo que pasó en el 14-15 en Puno, sobre todo en ese movimiento que estuvo encabezado por el llamado Mano de Piedra. Posteriormente, en los años 20, 21, 22, ya Capsoli ha demostrado eso en un libro que se llama Los Años del Sol, cómo muchos sectores de comunidades se levantaron, se dice, influenciados por el anarquismo, reclamando volver al Tahuantinsuyo, algunos de ellos, volver a los años del sol, por eso el título del libro. En el 32 hay un hito muy importante. Es el caso del movimiento de levantamiento en Laredo, los Tigres de Laredo, que toman el cuartel Donovan en Trujillo. Es un sector al interior del APRA que se reclamaban marxistas y leninistas y además de eso bolcheviques. ¿Por qué? Porque Aya de la Torre siempre jugó con la escopeta de dos cañones. Por un lado, confraternizaba con el poder, pero por otro lado, asusaba o organizaba a los sectores explotados, oprimidos, campesinos, maestros, obreros, en que ellos son revolucionarios. Es por eso que ellos, creyendo ser revolucionarios, creyendo que eran marxistas, en el libro hemos demostrado y hemos sacado toda la información, los discursos y las cartas de Aya de la Torre, donde él se reclama así, atacan el cuartel Donovan el año 32 y ya sabemos las consecuencias que tuvo. Fue un hecho bastante duro por los dos lados. Pero lo que diferencia de los demás movimientos anteriores es que se da por primera vez en una ciudad, en la segunda o tercera ciudad más importante del Perú. Vamos a ver posteriormente que a partir del año 62 hasta el 65 hay una serie de movimientos guerrilleros en el Perú y posteriormente toda la izquierda, que tiene 4 troncos, el tronco del antiguo PCP, el tronco que viene del trotskismo, el tronco que viene del MIR y el tronco que viene de Vanguardia Revolucionaria, todos, absolutamente todos, con excepción del Partido Comunista Prosoviético, que sacaban su periódico Unidad, los 30 partidos trabajaban y hacían política, trabajo clandestino en obreros, en campesinos, en barrios, barriadas, en estudiantes. ¿Cuál era la idea central? La idea central de todos ellos era la revolución y la revolución armada. La discusión estaba en si es del campo a la ciudad o de la ciudad al campo. Y 2, ¿cuándo se inicia la lucha armada? Entonces, todas estas organizaciones, como repito, con excepción del Partido Comunista Unidad, todos propugnaban que el único camino que queda la sociedad, no solo peruana, latinoamericana y mundial, es la revolución vía las armas. Y ponían 2 ejemplos concretos en los últimos años de los años 70. El ejemplo de Chile, donde decían que ahí demostraba que la revolución no se hace como decía Allende. Allende decía que la revolución se hace, la revolución pacífica, tomando vino tinto y comiendo empanadas. Y en Perú decían, no, esa es una mentira. Más bien, acá se tiene que dar lo que se ha dado en Nicaragua, en Cuba, en Nicaragua y en El Salvador, que estaba en ese momento a punto de tomar el poder. Es decir, el Frente de Liberación de ese entonces estuvo a punto de tomar el poder en El Salvador y en Nicaragua habían tomado el poder. Entonces, en resumidas cuentas, la historia peruana no se puede entender si no se entiende las acciones violentas de distinta naturaleza, en distintos niveles, que se ha venido desarrollando prácticamente desde los orígenes de lo que fue las culturas antes de los incas, la cultura de los incas. Hemos mencionado la conquista, hemos mencionado Tupac Amaru, hemos mencionado la guerra con Chile, hemos mencionado a Tuxparia, Uchupedro, hemos mencionado a
a mano de piedra. Hemos mencionado los años 20, 30, los años 65, de 60, 62, 65 como consecuencia. Hay una lógica. Lo que pasa con Sendero no es más que es un eslabón de la cadena de violencia que se ha dado en el Perú desde sus orígenes. Correcto, claro que sí. Sendero, según lo presentado en el libro, termina siendo una conclusión como parte de, no es algo aislado, no es un movimiento o una organización que aparece de la nada, sino que es parte también de lo que se llama la tradición radical en el Perú. Y eso, partiendo de ese concepto, eh, cambia la óptica de cómo enfocar, de cómo tratar ese problema histórico aquí en el país, ¿no? Porque fácil es decir simplemente, ¿sabe qué, Julio? ¿Sabe qué, Jorge? Lo que pasó en el Perú fue terrorismo, listo, se acabó la discusión. Guardamos nuestros libros, guardamos nuestros cuadernos, no hay nada que discutir, amén y listo. Así se dirá por siempre y ahí queda. Pero felizmente las ciencias sociales, sobre todo, constantemente discuten, tratan, abordan este tema, este periodo, ¿no? Y usted lo dice claramente también aquí, ¿no? En el libro, por un lado, menciona, acá lo tengo resaltado, por acá lo tengo, que el tema sendero sigue siendo un tema bastante vigente en el país, ¿no? En el Perú. Aquí menciona usted de que, bueno, las ciencias sociales sí se encargan mucho de ello, de estudiarlo, pero también detrás de esto también hay ONGs que también buscan investigar, que también buscan también tener su propia versión y desde luego también hay desde las fuerzas, se podría decir, más recalcitrantes, más oscuras del país. Por aquí lo tengo, lo tenía marcado por acá. Eh, También buscan dar una versión de ello, o sea, el tema del conflicto armado interno, como lo define la Comisión de la Verdad y Reconciliación, dicho sea de paso, ¿no? Ellos también conceptualizan este conflicto interno de esa manera y tienen un voluminoso informe al respecto, ¿no? Que aquí en el libro que estamos presentando hoy día, ¿no? En la guerra de los 20 años de esa autoría, también presenta una síntesis, por un lado histórica, y también de los hechos como tal, ¿no? De los hechos ocurridos en los años 80 y parte de los 90. Julio, usted ha hecho mención acerca de lo que se planteó en algún momento aquí en el Perú en los años 50, 60 sobre todo, ¿no? Habló de algo muy común que fue los diferentes partidos de izquierda, aquellos que se consideraban marxistas, leninistas, que hacían un llamado a la revolución. Y usted aquí en la página, por ejemplo, 217 del libro, dice los voceros partidarios, llámese Bandera Roja, Patria Roja, El Proletario, Voz Rebelde, Clase Obrera, Revolución, etcétera, dice, ¿no? Todos ellos con las consignas más difundidas de este periodo, ¿no? Cada vocero tenía consignas como el poder nace del fusil, salvo el poder todo es ilusión, poder y control obrero, avanzar sin transar en la guerra popular, por el reinicio de la lucha armada, Mariátegui es el guía, De la Puente es el camino, Guerra Popular del campo a la ciudad. Son diferentes consignas que nos permiten entender a un historiador, por ejemplo, de esta etapa del Perú contemporáneo, va a los periódicos, va a los panfletos, va a los pasquines y encuentra un ambiente bastante caldeado, bastante inclinado hacia el uso de la violencia revolucionaria, ¿no? Pero gran parte de esta izquierda que escribía, que daba estos discursos en plazas, ¿no? En sus mítines, al interior de sus partidos, de sus congresos, llegado
los años, mitad de los 70s, 80s, abandonaron todo ese discurso, esa supuesta praxis, y quedaron relegadas de ello y más bien fueron seducidas por la democracia burguesa, ¿no? Por aquella democracia burguesa que justamente estos grupos, estos partidos de izquierda, de izquierda, pues llamémosle radical, entre comillas, buscaban eliminar para construir un nuevo Estado, ¿no? Finalmente, eh, mal o bien, correcto o incorrecto, consecuentes o no, con sus errores y limitaciones, la agrupación que usted hace mención aquí en su libro quiso mantener ese lineamiento, ¿no? Y emprendió lo que conocemos ya todos y usted lo desarrolla acá en el libro, ¿no? La denominada insurgencia armada, ¿no? Ahora, respecto a ese proceso, ¿cuál es su opinión, su posición sobre ese momento de quiebre, sobre el momento de la seducción democrática, ¿no? Y el inicio de este levantamiento armado, que es el eje central de su libro como tal ya. Bueno, en el libro se ha reconstruido parte de esta historia, de este desarrollo, sobre todo con mayor detenimiento a partir de los años 60. Habíamos mencionado los cuatro troncos de donde se desarrollaba lo que sería la izquierda en el Perú desde en los años 60 hacia adelante. Efectivamente, repito, todos, con excepción del Partido Comunista Pro-Soviético, todos, absolutamente todos, se inscribían y sus consignas, su trabajo que hacían de masas, como se decía en esos tiempos, en los distintos sectores sociales, era en función de la revolución vía la lucha armada. Lo que pasa, yo pienso que hubo mucha gente, posiblemente, que solamente era una prédica emocional del momento, porque nosotros los seres humanos nos guiamos muchas veces por las emociones y cuando dejamos las emociones y pasamos a las razones, pasamos de la declaración de café de la oficina de la UNESA al terreno de los hechos, ahí es cuando nos damos cuenta en lo que realmente estamos. Entonces, posiblemente esa izquierda, además que estaba de moda ser de izquierda. Ser izquierdista en esos tiempos era una moda. Eh, eh, Predicaron y muchos de ellos con mucha convicción dejaron universidad, dejaron familia, dejaron puestos de trabajo y se integraron a sectores obreros, campesinos, poblaciones de barrios y barriadas en realidad lo hicieron. Y es conocida, hasta hay nombres y apellidos de gente que hizo ese tipo de trabajo. Lo que sucede es que conforme avanzaban los acontecimientos y la situación se presentaba de tal manera que tenías que pasar de la palabra a los hechos, ahí es cuando comienzan a haber problemas. Es por eso que todas estas organizaciones se dividen. Y la única organización que se mantenía tercamente en sus postulados desde los años 60, todos los años 70, era el Sendero Luminoso. Es por eso que a partir del año 75, 76, 77, Vanguardia se divide y un sector relativamente numeroso de Vanguardia termina integrándose a Sendero. De igual manera, Patria. Salen dos o tres grupos al interior de Patria y dos de esos grupos terminan integrándose a Sendero. Algunos de los MIRES, de igual manera, incluso gente del PC Unidad Pro-Soviético, sobre todo gente obrera y de la juventud, sale y se integra por Sendero. Por último, hasta gente del APRA se conocía. Yo estudié en una universidad controlada por el APRA en la Villa Real y conocía directamente a los jóvenes apristas. Al pasar los años, sobre todo los primeros años 80, 81, 82,
se sabía o uno se encontraba con ellos y estaban prácticamente, si no cerca, integrados a Sendero. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que Sendero creció a partir del 75 al 80, que inician las acciones armadas, creció de manera eh, voluminosa y muy rápida, entre otras cosas, gracias al contingente de la izquierda, de esos sectores de la izquierda, llámese trotskistas, miristas, vanguardistas, de Patria Roja, que se integraron a Sendero. Y no solo se integraron, sino que muchos de ellos terminaron presos y de igual manera han muerto, pero ya trabajando o luchando en las filas de Sendero. Esa etapa me parece que es muy importante que lo hemos trabajado con algún tipo de detenimiento, porque merecía tratarlo en la medida, como repito, que toda la izquierda y una gran cantidad de ellos honestamente creían en lo que decían. Otra cosa seguramente fue la dirigencia, que terminaron como diputados, como senadores, prácticamente olvidándose de lo que predicaban hasta hace algún tiempo, pero quiero terminar mencionando dos organizaciones. Incluso hasta los 90, hasta el comienzo del 90, Patria Roja seguía manteniendo esa consigna: el poder nace del fusil, que dicho de paso ese es un planteamiento de Mao Zedong. Y de igual manera, de lo que fue vanguardia en el 84, se formó lo que fue el PUN, el Partido Unificado Mariateísta. Hasta el 90, ellos mantenían su consigna que decía pum, pum, sangre y corazón por la revolución. Todavía mantenían esos puntos de vista. Lógicamente, o era una manera de cautivar a la militancia que sí quería eso, o simplemente fue un saludo a la bandera, porque en qué terminaron el PUN, en qué terminó Patria Roja, sencillamente en nada que tenga que ver con lo que ellos predicaron en los 60, los 70, incluso en los 80. Creo que por ahí hay que buscar la explicación qué pasó al interior de estas fuerzas de izquierda, que eran bastante significativas, y creo que fue en ese momento la izquierda más numerosa de toda América Latina. Claro que sí, justo coincide lo que usted afirma con lo que también cita aquí en el libro, en la página 213, cita, bueno, usted hace mucha referencia en el libro menciona muchos sociólogos, incluso izquierdistas, intelectuales que tuvieron también un papel protagónico en los años 80, ¿no? Usted cita aquí al sociólogo Osmar González, insistiendo sobre el tema en cuestión, sostiene lo siguiente: los años 60 y 70, dice Osmar González, fueron de radicalización y se instaló en parte del sentido común popular la idea de la revolución, de los cambios drásticos y sin concesiones, justo lo que nos está señalando en este momento. Bien, yendo a la parte que le comentaba hace un momento, ya encontré la página 150, dice, la guerra subversiva de los 20 años es lo que más interés ha producido en la historia de esta parte del mundo, desde la guerra de la conquista hasta la actualidad. El tema PSP Sendero Luminoso es el que más se vende en el Perú de las últimas décadas. ¿Usted considera que investigar, que escribir sobre Sendero Luminoso por parte de algunas, de repente, algunos intelectuales, algunas editoriales, sea con fines lucrativos más que de esclarecimiento de los hechos? Bueno, alguien que declaró abiertamente eso fue Santiago Rocayolo, cuando lo hace en una entrevista respecto a su libro La Cuarta Espada, menciona y dice: sí, es el tema que más vende en el Perú. Y el problema, dijo, es que los autores no somos los que ganamos. Los que ganan son los que lo reproducen, es decir, esta gente que piratea. Los piratas son los que ganan, pero es el tema que más vende en el Perú.
efectivamente, pero para eso hay que ubicar y ver desde qué ángulo se toca el tema sendero, porque el tema sobre sendero habla todo el mundo. Hay películas, hay ensayos, hay teatro, es decir, el tema copado en alguna forma, la vida en el Perú, y este va a ser el tema para los 40, 50, 60 años que vienen, porque la dimensión es tan profunda, es tan honda, que como repito, han pasado solamente 20 o 30 años y todavía no tenemos la capacidad como para darnos cuenta lo profundo, lo arraigado que tiene que ver este problema con la sociedad peruana. Sociedad peruana incomprendida, porque muchas veces se quiere entender a Sendero solo desde la perspectiva de Ayacucho, y Sendero en Ayacucho tenía un modus operandi que diferenciaba del Guayaga, se diferenciaba del Mantaro, se diferenciaba de Cajamarca, se diferenciaba de La Libertad, es decir, actuaban según las condiciones de la zona, de la región. Por lo tanto, nosotros como no conocemos al Perú, tampoco podemos conocer a cabalidad lo que significa Sendero. Claro, la mayor parte de la gente lo que hace es mayormente propaganda o tomando algunos temas, algún punto y no y generalizando como si eso sería el Perú y como si eso sería Sendero, y no entienden que hay un fenómeno mucho más profundo, más amplio, que abarca distintas zonas, teniendo leyes generales, pero hay zonas que no colindan, que no coinciden con las otras. Eso, incluso haciendo un paréntesis, discutí con un par de amigos cuando me hablaban de Arguedas. Arguedas sí es el que representa la identidad peruana, él es el que representa en sus obras lo que es el Perú. Y les digo, es mentira, pues. A nosotros que somos del norte, Arguedas no nos dice absolutamente nada. A la gente de la selva no les dice absolutamente nada. En todo caso, a nosotros los norteños, quien nos dice más, hablo de los serranos norteños, de la Cajamarca, La Libertad, quien nos representaría Ciro Alegría con el mundo Sancho y ajeno. Arguedas no nos dice absolutamente nada. Arguedas se limita a la zona de Ayacucho, Apurímac, y eso es todo. A Puno no nos dice nada, es otro mundo. Arequipa, la selva. Entonces, hay siempre una tendencia a generalizar irresponsablemente. Solo te traía a colación como para poder entender que muchas veces generalizamos, presentamos la idea o una opinión de algunos personajes sobre Sendero, pero en realidad esos intelectuales no conocen el Perú, por lo tanto no conocen a Sendero y no comprenden que Perú es tan diverso y Sendero fue también diverso. Había varios senderos que obedecían posiblemente a una dirección central, pero su modo de actuar era distinto en las distintas regiones del Perú. Correcto, correcto, correcto. Muy bien. Y ya que estamos tocando el tema ya de Sendero como tal, una de las tesis que afirma en su libro es que usted ya da por sentado algo que aquí en el Perú no se dice abiertamente, ¿no? Usted dice en el libro, Sendero Luminoso como partido fue liquidado en los últimos años de la guerra desde adentro y desde afuera. O sea, Sendero como organización política, como organización subversiva, ya fue desbaratada y principalmente por la captura de sus líderes históricos. Usted menciona que ningún líder histórico está en libertad. Muchos ya han muerto, incluido Abimel Guzmán, ha fallecido hace 3 años, y otros fueron asesinados en el mismo, durante el conflicto armado incluso. Y otros, bueno, están presos con cadena perpetua, ¿no? Y lo más probable, al igual que Abimel Guzmán, también mueran dentro de prisión.
como le ocurrió a él, así como usted lo dice acá en el libro. Y más bien lo que persiste antes que el Partido Comunista Sendero Luminoso como aparato político es el fantasma, dice usted, es el fantasma de Sendero que recorre la sociedad peruana de un rincón a otro. ¿A qué se refiere con la idea de fantasma, estimado Julio Roldán? Porque uno de los subcapítulos es que también dice, bueno, el penúltimo subcapítulo del libro se llama La lógica de matar y volver a matar a los muertos. La lógica de matar y volver a matar a los muertos. ¿Tiene una relación con esta idea de fantasma que nos plantea? Sí, dos cosas. Ya que has tocado el tema, Abimael, simplemente hay que tratar de entender que es lo mismo que pasa con Sendero, es decir, separar a Abimael de Sendero es imposible. Por lo tanto, el no comprender a Sendero implica tampoco no comprender a Abimael. Todo ser humano está compuesto, estamos formados, como se dice, por nuestras grandezas y por nuestras miserias. Y los personajes en la historia universal y en el caso concreto de Perú, de igual manera, nadie es puro, ni en una dirección ni en otra dirección. Todos somos una mezcla. Adentro hay penas y hay glorias al interior de cada uno de nosotros. Por lo tanto, pasará el tiempo seguramente, nuevamente, 20, 30, 40, 50 años, y recién se va a comenzar a entender la figura de Abimael. Con todo lo que se puede decir, con todo lo que podemos terruquear, presentarlo como tal o cual cosa, él ha jugado un papel muy importante en la historia del Perú. Ahora está desvalorizado, está supuestamente olvidado, pero su rol en la historia del Perú recién se le va a valorar de acá 20, 30, 40, 50 años, cuando nosotros ya no existemos, ya no vivamos, se va a comenzar a trabajar eso para poderlo entender qué pasó con esa organización, con ese personaje en la historia del Perú. Es lo mismo que se hizo con Tupac Amaru. ¿Cuántos años pasaron para que Tupac Amaru fuera reivindicado? 200 años. Después de 200 años. Hecho esa aclaración, vamos a la pregunta. Claro, Sendero como organización que hacía la lucha armada desde 1980 al 2000 ya no existe. Ha desaparecido como organización armada por causas internas y por causas externas, que sería cuestión de seguir discutiendo, en el libro se ha planteado. Entonces, ¿a qué me refiero? A que cuando se habla del fantasma, es decir, Sendero, el real objetivo que hacía lucha armada no existe, pero queda algo así como el espíritu, queda la idea, queda el sentimiento, en dos niveles. Por el lado del pueblo, en los sectores populares, todavía como una esperanza, como que algo va a venir. Y por el lado de las clases dominantes, sobre todo, hay miedo, porque cuando levantan el fantasma del Sendero, no solo es para terruquear y aniquilar al enemigo, sino porque en realidad tienen miedo. Tienen miedo que reaparezca una organización con estas características y tengan que, como se dice, ajustarles las clavijas. Entonces hay miedo. No existe esa organización, pero queda la idea, queda esa historia, queda ese ánimo, queda ese espíritu que, como repito, tiene un doble juego, una doble repercusión. Por el lado de los sectores dominantes, miedo, pero por otro lado, por el lado de las clases explotadas, oprimidas en determinados sectores, dicho sea de paso, hay que precisar como una esperanza, como algo que puede venir, algo que puede renacer. Termino diciendo que seguramente, lo más seguro es que habrá a futuro alguna otra organización que ya no va a ser Sendero posiblemente, que retome muchos de estos
planteamientos, muchas de estas enseñanzas, mucho de estas experiencias negativa y positiva para hacer lo que posiblemente Sendero en un momento dado intentó, pero no culminó. Pero eso es cuestión de la historia futura, así que nosotros no pequemos de pitonizos ni tenemos la bola de cristal, solo podemos decir que si no se han solucionado los problemas de fondo del Perú, que fueron el motivo, el por qué Sendero se levantó, es posible que a futuro aparezca una nueva organización que nada va a tener que ver ya directamente con Sendero, que active toda esa historia pasada y nuevamente se echa a caminar siguiendo este camino cómo sigue este fantasma actualmente en la sociedad peruana. Correcto, Julio. Finalmente, ya para culminar esta presentación del libro y a la vez entrevista con usted desde Hamburgo, desde Alemania, eh, ¿qué le diría a la comunidad de lectores, a los interesados de este tema? ¿Por qué leer su libro? ¿Por qué leer a Julio Roldán? ¿Por qué leer La Guerra de los 20 años? ¿En qué se diferencia de algún otro libro que también hable de lo mismo, del mismo tema, pero ¿en qué? ¿Cuál es el añadido, el agregado de Julio Roldán? ¿Qué lo hace especial este libro? Yo no podría decir, no podría responder a esa pregunta porque no soy el indicado para eso. En todo caso, los que son indicados a responder esa pregunta serían los lectores, que ellos pueden diferenciar qué es lo que se dice, cómo se entiende, cómo se plantea eh, la problemática de la historia peruana, el tema Sendero, en el libro tal, o con el autor tal, y así por el estilo. Yo no soy el indicado, no me gustaría, nunca me he puesto a pensar, creo que los indicados, los llamados a hacer eso son ustedes, especialmente los historiadores, los sociólogos, antropólogos, que se interesan en el tema. Así que a ellos les dejo la palabra y bueno, será hasta otra oportunidad, pues. Perfecto, está bien, estimado Julio, le agradezco su tiempo y bueno, nos encontraremos en una próxima entrevista, tal vez hablando de este tema u otros más. Ok, gracias. Y gracias a usted. Hasta pronto. Estuvo con nosotros Julio Roldán, sociólogo y doctor en filosofía. Radica actualmente en Hamburgo, Alemania. Su condición actual es de exiliado político y escribe, publica sobre la política internacional y uno de los últimos libros sobre nuestro país, sobre el país que también es de él. Aquí está, La Guerra de los 20 años. A través de esta entrevista queremos hacer una invitación a la lectura. Yo sé que hay muchos libros, muchos textos diferentes, académicos, diferentes intelectuales que abordan este tema de Sendero Luminoso. Y como hemos visto en el programa, es un tema que vende, ¿no? Que vende, sea visto desde el ángulo que sea visto. Así que, bueno, aquí tenemos también la producción de Julio Roldán. Hacemos una invitación al libro. De por sí, de mi parte, un libro recomendadísimo. Objetivo, serio, riguroso, alejado de apasionamientos y de simpatías subjetivistas. Creo yo que nos presenta Julio Roldán este problema en el Perú contemporáneo de una manera necesaria, oportuna en los tiempos actuales para poder comprender lo ocurrido. Me despido. Gracias. Ha sido todo por hoy en Perspectivas al Desnudo. Próximamente una nueva edición. Chao, chao.